en relación costal y suprailineal en relación a lo que es el vértice pulmonar, ¿ya? En relación al vértice pulmonar. Este vértice, muchachos, ¿cuándo cobra importancia? Va a cobrar importancia, antes que me olviden. El vértice viene a estar dado por la confluencia de dos caras. Recuerden que había hablado hace un momento que hay tres caras, pero no consideren la cara diafragmática, ¿no? Porque es una cara inferior. Entonces arriba va a estar la cara costal y la cara mediastínica, se unen para formar justamente el vértice. Entonces en el vértice se encuentran ambas caras. Te decía, el vértice cobra importancia cuando nosotros tenemos un caso clínico. Ya vamos con los casos clínicos. Mira acá, escúchame. El caso clínico dice que tenemos un paciente, ¿ya? Un paciente, varón de 45 años, con antecedentes de tabaquismo, 20 cigarrillos al día, ¿ya? Y que ha empezado hace 3 semanas con una tos productiva, tos con flema, ¿sí? Además tiene pérdida de peso, aproximadamente 5 kilos en los últimos 3 meses, ha perdido peso. Tiene sudoración nocturna, ¿no? Suda la espalda, todas las noches el polo mojado. Además está haciendo pico de fiebre y tiene dolor torácico. ¿Sí? Entonces, bajo ese contexto, tienen que darte un dato más. ¿Por qué? Porque con esos datos yo puedo tener un abanico de posibilidades. Entonces tienen que darme un dato clave para que yo me oriente rápidamente. Y le dicen a ti, a la radiografía se le encuentra una lesión cavitaria. ¿Qué es cavitaria? Un hueco. Una lesión cavitaria en el lóbulo superior derecho. Punto ahí. Ya con eso ya tenemos que sospechar solamente en una enfermedad, porque le deben marcar una alternativa. ¿En qué sospechamos? ¿En qué sospechamos? Debe ser enfermedad. Debe ser, pues claro. Ahora, definitivamente, recordar el antecedente de tabaquismo, ¿ya? Me va a llevar, porque obviamente uno dice, tabaquismo también puede llevar a cáncer, ¿o no? Sí, me puede llevar a cáncer. ¿Hay pérdida de peso en el cáncer o no? Sí. Pues hasta ahí va, el cáncer va bajando. Ahora, ¿por qué hay tos? Definitivamente porque seguramente hay compromiso, ¿no? De alguna vía aérea, y que eso va para TB y también para el El tema está que el tiempo, el mes, es muy corto. En el cáncer, obviamente el tiempo es más largo. Pero vamos a suponer un cáncer, ¿no? Atípico. Pero la radiografía debe de saber que cuando hablas tú de un cáncer, ¿qué debe haber en el cáncer? Una masa, una lesión que se llama neoformativa, así lo dice. Cuando en una ecografía o radiografía tú leas lesión neoformativa, tu mente tiene que estar en el cáncer. Pero acá me dicen que hay un hueco, una cavidad. Ese hueco, ¿para qué sirve? Recuerda que el Mycobacterium tuberculosis es una bacteria que es aeróbica, o sea, que depende de qué? Del oxígeno. Por eso, ¿y por qué va hacia arriba? Se supone, ¿no? Porque el aire, por su densidad, tiene que ir a los lóbulos, en este caso, más superiores. En este caso, el lóbulo clásico en un examen, por la TBC, cuando uno busca la literatura y empieza a revisar, se encuentra que justamente el pulmón más afectado es el pulmón derecho. Y el lóbulo más afectado es el lóbulo derecho. ¿No? Entonces, desde ahí ya me guío con una TBC. ¿Estamos de acuerdo? No es por cáncer, porque la radiografía no es compatible con un cáncer, sino con una TBC. ¿Ya, muchachos? Seguimos. Ahora, el borde anterior, porque acá hay bordes, el borde anterior, cuando uno ve los esquemas de los pulmones, el pulmón derecho normalmente tiene una forma característica, ¿no? Ahí, angular, pero el izquierdo es donde viene la diferencia, porque el izquierdo tiene esta forma, ¿no? Muchachos, ¿y por qué tiene el izquierdo esa forma? ¿Por qué tiene esta forma de acá? ¿Por qué? Porque ahí va a estar alojado el ventrículo izquierdo. O sea, a este borde, esta de acá se le llama la incisura o la escotadura cardíaca, ¿ya? Y que está localizada en
en el borde anterior del lóbulo, perdón, del pulmón izquierdo. Del pulmón izquierdo. Ustedes saben que hay cisura oblicua y cisura horizontal. Las dos cisuras están presentes en el derecho, mientras que en el izquierdo, como en el ejemplo que estamos viendo acá, solamente aparece la cisura oblicua. Y que de ahí viene la división de los lóbulos respectivos. Acá viene tu tema. Miren acá, muchachos. Cuando uno habla ya del árbol bronquial, ten cuidado acá. Aquí vamos a encontrar lo siguiente, muchachos. Atentos acá. Atentos a esa parte. Acá tú tienes la tráquea, obviamente con su división respectiva. ¿Estamos de acuerdo? La tráquea con su división respectiva. Un dato importante acá es que la tráquea tiene un tipo de cartílago, un espolón, que ustedes ya saben que se llama carina, ¿verdad? La carina. Y eso es un punto de referencia y aquí vamos a ver por qué. Si este lado es el derecho, muchachos, y este es el izquierdo, ¿lo ven? Aquí vamos a ver que hay un ángulo, ¿correcto?, que va desde el eje, atento, desde el eje mayor de la tráquea, el eje mayor de la tráquea, y el borde superior del bronquio izquierdo. Aquí vamos a ver un ángulo, ¿sí? El otro ángulo que vamos a revisar está en el otro lado, desde el borde superior del bronquio primario derecho hasta la tráquea. Y finalmente hay un ángulo en la parte inferior. Este ángulo que estamos viendo acá en la parte inferior, muchachos, se le conoce como ángulo de Lewis. Ángulo de Lewis. O también conocido como el ángulo interbronquial. Ángulo interbronquial. Este ángulo interbronquial o de Lewis se divide en dos. Miren acá, muchachos, acá va a haber uno. Este ángulo que estamos viendo acá se le llama el ángulo, ángulo subcarinal. Por eso es muy importante colocar ese nombre. Subcarinal derecho. ¿Ya? Este es el ángulo subcarinal derecho. Y el ángulo que estamos viendo acá, muchachos, el ángulo que estamos viendo acá sería la contraparte, ¿no? El ángulo subcarinal izquierdo. El ángulo subcarinal izquierdo. Muchachos, todos los ángulos son diferentes. Todos son diferentes. ¿Y por qué? Porque hay que recordar que los dos bronquios tienen una orientación distinta. Y ya saben ustedes que siempre utilizamos, ¿no? Para hablar de esa región, utilizo siempre mi mano derecha para utilizar el pulgar derecho y el índice derecho. Una vez que ya los tengo a los dos, ahora los voy a invertir. Acá lo pones delante del pecho ahí, ¿verdad? Y vas a convertir tu pulgar en tu bronquio derecho. ¿Correcto? Y como yo lo veo, es vertical o no. Es corto y de mayor calibre. Mientras que el índice te convertiría en el bronquio izquierdo, que sería horizontal, largo y de menor calibre. Eso me va a dar por lo menos una idea cuando me hablan de comparación de lo que vienen a ser los bronquios. Ahora mira acá. Estamos en el lado derecho, muchachos, estamos en el lado derecho. En el lado derecho deben de saber que se forman tres bronquios, ¿correcto? Pero el primer bronquio, miren acá, arriba, esto va a ser el bronquio lobar, ¿estamos de acuerdo? Superior. El bronquio lobar superior, obviamente se le tiene que poner el apellido derecho. ¿Está bien? Bronquio lobar superior derecho. Pero lo característico o lo peculiar en esta región es que acá viene un pequeño segmento. Miren acá, porque a veces creemos que llegado a un punto se forman las tres ramas y no es así. Primero se forma o sale el derecho y este segmento que se está formando, acá, recibe una denominación. Se llama bronquio intermedio. ¿Ya? Eso se llama bronquio intermedio. Y este bronquio intermedio, luego, después, va a dar sus dos divisiones. El bronquio lobar medio
Y por supuesto, el que sigue la trayectoria, ¿no? Finalmente, es el bronquio lobar que inferior derecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, no es que se forman los tres bronquios a la vez. Primero sale el superior, luego el intermedio, y el intermedio se divide en dos. En cuanto al calibre, cuando se forma, muchachos, aquí, cuando nace el bronquio superior derecho, se dice que el calibre, su diámetro, es de 35 milímetros. Pero cuando se forma el bronquio, o se genera el bronquio lobar superior derecho, es de 25 milímetros. ¿Correcto? O sea, disminuye rápidamente su calibre. Y como verás, a medida que siguen las ramificaciones, se va disminuyendo el calibre de ese árbol bronquial. Seguimos. Ahora, cuando uno ya quiere ver el número de segmentos, por regla general también sabemos esto. Acá sabemos que hay 3 bronquios lobares, 3. Y obviamente en el izquierdo hay 2. Eso ya lo sabemos. 3 lóbulos, 2 lóbulos. Aunque ya lo saben de esa manera. Pero cuando quieres hablar ya de los segmentos, primero hay que recordar que antes de hablar de segmentos pulmonares, primero tienes que hablar de bronquios segmentarios, porque ese es el eje. Y el número de bronquios segmentarios, obviamente, son 10. Ahora, de cada uno de ellos, se va a generar un número de bronquios que se van a formar acá, muchachos. Mira acá. Entonces, aquí podemos revisar que el superior forma 3 ramas, el de acá 2 ramas y el de acá 5. El derecho no pierde. Miren acá. ¿Por qué? Porque todos tienen su denominación, desde el 1 hasta el 10. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tengo que buscar la forma. Recuerden que en anatomía, ya les he dicho muy claro, en anatomía hay que buscar siempre la forma de entenderla, ¿no? No es poesía, no es literatura, ¿no? Esto de acá tenemos que ir dando la forma. Entonces, lo primero que yo hago es lo siguiente. El inferior está abajo, está en la base, o sea, son basales. Por lo tanto, todos los basales, ¿estamos de acuerdo o no? Son del inferior. ¿Estamos de acuerdo? Ya me ubiqué que son basales. El apical está arriba, en el vértice, es el primero. Pero acá tenemos posterior y anterior, y acá es lateral y medial, ¿correcto? Ahora, primero en el orden 3, 2, 5. Acá hay 3, el apical con el anterior y posterior. Y acá tengo 2 que serían medial y lateral. Y abajo aquí va a estar el segmentario superior y los basales, que hay lateral, medial, anterior y posterior, ¿no? Entonces, ya con eso me puedo ubicar por lo menos en cuáles son los segmentos que podría, en este caso, preguntarme en el examen. Pero siempre empezando de manera genérica cuántos son en total, y luego ya en detalle vas identificando a cada uno de ellos. ¿Ya? Ahora, acá en el izquierdo, acá por favor, sí, trata de entender esta parte. El izquierdo tiene obviamente 2 bronquios. Te dije yo, ¿cuántos segmentos hay al lado derecho? 10, ya lo hemos visto. Pero al lado izquierdo, los bronquios segmentarios son, muchachos, los bronquios segmentarios son 8. 8, cuidado ahí. Pero por eso, ya que te vamos a dar la diapositiva, trato de acá de hacer esta aclaración. Mira, son 2 bronquios lobares, superior e inferior, ¿correcto? En el inferior no hay dudas, ahí están los 4. ¿Estamos de acuerdo? Y mira, son basales, ¿no? Tal como te lo he dicho, son basales. Pero arriba es donde te puede provocar la duda. Atento. El primero es el segmentario ápico posterior, que es uno solo. El segundo es el segmentario anterior. Y acá viene el detalle, muchachos. Ya también dicen que el bronquio segmentario lingular se divide en 2, en un superior y en un inferior. ¿Correcto? Claro, si tú lo ves de esa manera, yo puedo contar que hay 5, pero tú ya sabes cómo lo vas a interpretar. De esa manera,
¿cuántos bronquios segmentarios tiene el izquierdo? 4. ¿Cuáles son? Ápico posterior, 1. Anterior, 2. Lingular superior, 3. Y lingular inferior, 4. Trata de hacer esa aclaración en esa diapositiva, por si acaso. Bueno, y como verás, el bronquio, a medida que se sigue dividiendo y disminuye su calibre, va a tener normalmente, debería seguir una división dicotómica, o sea, viene el 2, el 2, el 2, pero dentro de esas divisiones algunos se van arqueando, como puedes ver acá. A estos se le llaman bronquios oblicuos. Algunos están justamente saliendo desde un lado lateral y se vuelven a dividir, que vendrían a ser los de relleno, ¿correcto? Ya, entonces son bronquios de otra naturaleza, pero recuerden que normalmente estos bronquios se le llaman subsegmentarios, que vendrían a ser obviamente más pequeños o con una orientación diferente a los demás. La vascularización. El pulmón, muchachos, tiene doble vascularización. Una vascularización funcional y una vascularización nutricia. La funcional está a cargo de las arterias y venas pulmonares y la funcional está a cargo de las arterias y venas bronquiales. No te vayas a olvidar, son distintas. La funcional, que es la pulmonar, ya recuerda, desde lo que es el ventrículo derecho, nace el tronco de la pulmonar, que ya sabes que se divide en dos, una para cada pulmón, ¿correcto? Ahora, recuerda que como arteria, no va a ser siempre arteria pulmonar de ese calibre, sino que se va a dividir. Y cuando se divide en los mismos segmentos de los bronquios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, van a haber arterias lobales, arterias segmentarias. ¿Estamos de acuerdo? Siguen la misma trayectoria. Es más, eso tiene que explicarte algo. ¿Por qué una persona que empieza a toser puede tener rasgos de sangre? Eso tiene que ver justamente porque la vía aérea, que vendría a ser los bronquios, están en contacto con las arterias. ¿Estamos de acuerdo? Y en alguno de ellos puede haber una fusión o puede provocar una rotura de la pared por el esfuerzo físico, y eso puede explicar la presencia de estos rasgos de sangre durante la expectoración. Obviamente, las enfermedades más comunes que me dan esa tos, eso se llama hemoptisis. La hemoptisis viene a ser la expectoración con sangre, hemoptisis. A la cabeza, TBC, como siempre, y el cáncer, ¿no? Que son las enfermedades que le provocan esa sintomatología. Seguimos. Y obviamente al lado izquierdo, de la misma manera, muchachos. ¿Ya? Ahora mira acá. La circulación sistémica, se le llama sistémica a la bronquial. La bronquial justamente va a llegar justamente como ramas. En algunos lados va a venir como ramas de la arteria intercostal, en el caso de la derecha, como rama de la arteria intercostal derecha, y la otra que puede nacer justamente desde la misma aorta a nivel de T6. A nivel de T6. Pero acá está el tema. ¿Por qué cuando ahora la pregunta es, la sangre que sale por el tronco de la pulmonar, recuerden ustedes que normalmente una arteria lleva sangre que ricamente oxigenada, ¿correcto? Pero en el caso de la pulmonar se invierte la relación, porque la sangre que sale por la arteria pulmonar es poco oxigenada, y la idea de ir al pulmón es llevar a cabo la hematosis, ¿no es cierto? El intercambio gaseoso. La vena haría lo contrario. Cuando las venas regresan, las venas pulmonares, sería sangre ricamente oxigenada, que sabes que llega a la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Y llega obviamente a la circulación mayor. Pero ¿qué sucede, muchachos? Miren acá. La sangre de las arterias bronquiales, tienen esta característica. Se van a anastomosar, comunicar con las venas pulmonares. La vena bronquial, ¿qué trae? Sangre poco oxigenada. Pero la vena pulmonar, ¿qué trae? Ricamente oxigenada. Y esa anastomosis explica, cuando te pregunten en fisiología,
¿Por qué la sangre no llega al 100% de oxígeno? Porque debería llegar al 100%, ¿no es cierto? Pero debido a esa mezcla entre venas bronquiales y venas pulmonares, justamente esa mezcla provoca que esa saturación de oxígeno disminuya el porcentaje. Se dice que llega por 97% de oxígeno. Inervación. Muchachos, así como hay doble vascularización del eje nutricio y funcional, acá también hay doble inervación. Pero inervación en este caso autónoma. Recuerden entonces acá, a ver, vamos a hacer acá la parte de neuroanatomía, muchachos. Deben de saber ustedes, atentos acá, que mi sistema nervioso parasimpático, a ver, muchachos, para recordar, parasimpático también se le conoce como craniosacro, ¿no es cierto? Craniosacro. Y este sistema nervioso simpático craniosacro, ¿por qué se le llama así? Porque obviamente tiene un componente de arriba de nervios craneales. Pregunta, ¿qué nervios craneales de los 12 pares tienen fibras parasimpáticas? 3, 7, 9 y 10. ¿Está bien o no? El 3, motor ocular común, nervio de Edinger-Westphal. Eso va a donde a la pupila. Facial, ¿qué va a ser el facial ahí en el no? Glosofaringio. ¿Nos queda aquí? El vago. El vago, ya sabes, entonces él le va a dar la inervación parasimpática. Pero espera, tranquilos. El vago, ¿a dónde va, muchachos? Al músculo liso. Entonces la pregunta es, de las estructuras que hemos revisado hasta ahora, ¿cuáles tienen músculo liso? Claro. Por eso es que cuando el bronquio se contrae, a eso se le llama broncoconstricción. Las que tienen asma, lo que es la fisiología del alma, ¿qué es lo que tienen ellos? Primero, una hipersecreción, o sea, su vía aérea está llena de secreciones. Y sumado a eso, el bronquio se cierra. Y eso produce obviamente una resistencia al aire y la persona le sirve el pecho, la sibilancia. ¿Y cuál es lo que hace la persona? Utiliza un inhalador, el salbutamol, que tiene el efecto opuesto que sería broncodilatador. Esto opuesto, correcto. Entonces acá el vago, ¿a dónde está yendo? Al músculo liso. ¿De dónde? Del bronquio. ¿Solamente del bronquio? ¿Qué otra estructura también tiene esa musculatura lisa? Los vasos sanguíneos, muchachos. Se supone que los vasos que tienen la íntima, correcto, dentro de lo que es la estructura, tiene obviamente una túnica media. Las arterias tienen una túnica media que contiene también músculo liso, correcto. ¿Y cómo se llama entonces a ese fenómeno? Vasoconstricción. Entonces, la vasoconstricción y la broncoconstricción está ejercida por músculo liso. Y a esos dos músculos lisos los inerva ¿quién? El parasimpático. Muy bien. Pero yo te dije que era doble inervación. Eso significa que también aparece el sistema nervioso que simpático. ¿Cierto? Y el simpático, ¿con qué otro nombre se le conoce? Se le conoce también como toracolumbar. Toracolumbar. ¿Eso qué quiere decir? Que los nervios espinales de esta región son los que van a llegar aquí. Como vamos a revisar las raíces de los nervios los torácicos 2, 3 y 4 son los que van a llegar justamente acá. Y por supuesto el simpático produce el efecto opuesto, ¿no? Porque hay que recordar la clásica, ¿no? Uno tiene, ¿cómo sabemos que es simpático? Un deportista. El deportista, para que pueda hacerlo, jugar adecuadamente, necesita tener una buena ventilación. Para que haya una buena ventilación, ¿qué tiene que haber? Broncodilatación, ¿correcto? En cambio en el vago es lo contrario, ¿no? Broncoconstricción. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere cuando hablan de doble inervación. ¿Ya? Aquí puedes ver entonces, ahí lo que te decía, ¿no? Los nervios dorsales o torácicos, 2, 3 y 4. Muchachos, las raíces, ¿no? ¿A quién se le llamaba raíces? Al pedículo.
Y obviamente, ¿quién está formando el pedículo? Bronquio primario, arteria y dos venas. Dos venas. La regla dice que por cada arteria hay dos venas, siempre. Pero hay una excepción, el cordón umbilical. ¿Ya? Cuando entres a obstetricia y atiendas un parto, te van a mandar a cortar el cordón y ahí vas a ver justamente en el cordón que hay una vena y dos arterias. O sea que ahí en el cordón la relación se pierde. Pero normalmente es por cada arteria hay dos venas. Por eso acá el número de estructuras que van a pasar son 4. Vuelvo a repetir: bronco primario, arteria pulmonar y las dos venas. ¿Ya? Las dos venas. Los lóbulos ya lo conoces, vamos pasando eso, ya sabes. Y finalmente tenemos a la pleura, muchachos. La pleura viene a ser una membrana serosa. Recuerda que la pleura está considerada como un mesotelio, ¿ya? Como un mesotelio. Y los mesotelios empiezan con P, ustedes lo conocen, ¿no? La pleura, el pericardio, el peritoneo, inclusive el periósteo, que también está incluida ahí. Entonces, la pleura, muchachos, tiene dos hojas. Una hoja visceral que está en contacto con el órgano y una hoja parietal que está unida a la pared torácica. La hoja visceral, muchachos, no es que yo tengo el pulmón y lo envuelvo así como un grifán. No. La pleura visceral va a ingresar a las fisuras. ¿Correcto? Ingresa. Va a darle la forma a todos esos pliegues. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y la pleura parietal, como puedes ver, al estar pegada a todo lo que viene a ser la caja torácica, va a haber lados donde vamos a encontrar, mira, este es el pulmón, acá lo podemos ver el parénquima, y hasta acá viene la pleura visceral. Pero la parietal está acá hacia abajo, ¿no? En la pared, y forma un ángulo. Este ángulo que estamos viendo acá se le llama receso. Y este receso tiene nombres. Por ejemplo, esto de acá es un receso costodiafragmático. Costo, atrás están las costillas y acá está el diafragma. Costodiafragmático. Bien, muchachos, estos ángulos o recesos normalmente deben estar libres. Al momento de yo ver una radiografía, aparte de ver que mi tráquea esté centrada, los bronquios, la trama bronquial, yo miro los ángulos o recesos. ¿Cómo deben estar? Libres, se tienen que observar, negritos como se dice. Pero ¿qué pasa si en lugar de que yo vea así, ¿no? Vea mi pulmón de esta manera, yo lo veo así, muchachos, miren, yo lo veo y está así. ¿Qué significa eso? Que este espacio, ¿sabían o no? Este espacio está siendo ocupado por algo. Puede ser pus, puede ser sangre, o puede ser una solución, una secreción acuosa. Cualquiera de ellos se le llama derrame pleural. Obviamente desconocemos la causa, ¿no? Pero el derrame es eso. Y de ahí viene la importancia, muchachos, que cuando ya llegues a clínicas y te van a regalar tu estetoscopio, no sueñes con el estetoscopio, ¿no? ¿Qué es lo que uno hace? Una de las cosas que tiene que aprender es auscultación pulmonar. Y la auscultación tiene un orden, ¿correcto? Primero observar la forma, porque puede ser de repente que la columna, tú le dices a la persona, ¿no?, que lleve los hombros para atrás y se debe ver un surco recto. Pero algunas personas está así, ¿no? O sea, tiene una escoliosis. Primero tengo que hacer una inspección. Después de la inspección, para ver la forma, algunos tienen el pecho excavado, ¿te has visto, no? El pecho excavado, ¿ya? Y hay otras personas. Y luego viene la palpación. Palpación, la clásica, ¿no? La palpación, aunque no se usa en la parte clínica, porque a veces para el tema de docencia, pero la palpación normalmente es para ver las vibraciones vocales, ¿no? Entonces acá está su compañera y la que está atrás le pone las manos atrás en la espalda, ¿no? Y se dice que, por ejemplo, una de las palabras más graves y que produce mayor resonancia es la palabra 33. Y de ahí le dice, a ver, diga 33 y tú tienes que sentir en tus manos que le estás tocando la espalda y se suele 33, ¿no? Y eso es para ver la vibración que tiene. Ya saben que agarran en la espalda.
Entonces, ese espacio, como te decía, si te dicen a ti, ¿no?, que se ha perdido, ¿no?, la angulación de los recesos costodiafragmáticos, por ejemplo, en un caso clínico, a mí me está diciendo que hay una presencia de líquido, o sea, un derrame pleural. Pero vuelvo a repetir, el derrame pleural no es una enfermedad. El derrame pleural simplemente es un signo a causa de. ¿Una TBC me puede dar un derrame pleural? Sí. ¿Un cáncer me puede dar derrame pleural? Sí. ¿Un hipotiroidismo me puede dar derrame pleural? Sí. O sea, hay muchas enfermedades que me pueden llevar a un derrame pleural. ¿Sí? Y la persona, escúchame, la persona se siente agitada. Por eso es que a veces cuando uno hace la evaluación, siempre que alguien llegue con un proceso respiratorio, siempre que hay auscultar, o sea, no es posible que alguien llegue tosiendo y no lo escuches. No tiene sentido eso de ahí. Porque hay personas que llegan, cuidado con esas toses, y son personas que están haciendo un asma. Y esas personas necesitan una nebulización. Pero pensamos que es una tos productiva, una faringitis, todo eso. Entonces esa es la importancia, muchachos, de aprender esta parte de la anatomía pulmonar, ¿ya? Y finalmente, bueno, veamos otro ángulo acá de estos recesos. Aquí podemos ver ya en relación a la parte del parénquima diafragmático, también el receso costodiafragmático, ¿no? Hay uno posterior que está en relación a la vértebra, por eso es que en las radiografías siempre se le pide antes o posterior, también se le ve lateral, porque a veces en la posterior la angulación está normal, pero de repente el derrame está yendo justamente a la parte posterior.